Vamos a hacer una cosa bastante práctica, didáctica. Tenemos un excelente conferencista, el cual es conocido a nivel nacional por su conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y puntualmente con todos los pacientes de FUNEICO. Es la persona que es un interlocutor permanente resolviéndole las dudas. Entonces, a continuación quiero presentar a mi amigo, colega y compañero Fabián Fuentes. Él es gastroenterólogo médico quirúrgico de la Universidad de Caldas y Universidad Nacional. Trabaja en la Unión Temporal de Cirujanos en Manizales y es una persona de todo nuestro afecto y nuestro cariño, pero también de todo nuestro respeto en cuanto a su conocimiento, y nos va a hablar en este momento puntualmente sobre nuevas terapias en la enfermedad inflamatoria intestinal de una manera muy práctica para dejar mensajes claros, y al final de su conferencia tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Adelante, doctor Puentes, y es un privilegio contar con usted hoy. Profesor, muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor esa introducción tan gentil que hace usted, viniendo de usted, uno de los fundadores de esta fundación. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Carolina, a la doctora Viviana también por su invitación, con un tema que básicamente quiere como hacernos un abrebocas del futuro que nos espera en el manejo terapéutico de la enfermedad inflamatoria intestinal, sabiendo que es una enfermedad que es incurable, sabiendo que es una enfermedad en la que se ha avanzado mucho, pero que no se ha identificado a ciencia total, con total claridad, su origen, su causa, sus desencadenantes. Pues mucho se ha avanzado en su terapéutica, pero lejos estamos aún de encontrarnos la terapia ideal, la terapia perfecta, la terapia a bajo costo y de fácil administración. Este es mi conflicto de intereses. He sido conferencista de algunos de los laboratorios que están ahí, laboratorios AVI, laboratorios Takeda y laboratorios Pfizer. A mí me gusta poner esta diapositiva que me encontré hace algunos meses, porque muchos de niños teníamos el sueño de ser astronautas y terminamos volviéndonos gastronautas. O sea, quisimos ver las estrellas, pero estamos viéndonos adentro, estamos viéndonos hacia adentro. Y muchas veces es la curiosidad que ha tenido inicialmente nosotros como profesionales, el doctor Juan Ricardo, que es un cirujano, coloproctólogo, yo que fui cirujano y que ahora me dedico más a la clínica, es de ver un poquito más allá de lo evidente, de poder ver por ese orificio, por esa ventanita, qué puede haber de nuevo frente a las enfermedades. Quizás por eso nos hicimos cirujanos, para tratar de encontrar otras respuestas. Pero nos damos cuenta que definitivamente entre más respuestas encontramos, más preguntas se plantean. Y eso pasa con la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal ha avanzado muchísimo en su conocimiento, en su diagnóstico, en su manejo, pero todavía tenemos muchas preguntas pendientes. Vamos a tratar de hablar acerca de la progresión de la enfermedad, si es necesario actuar o es necesario quedarnos expectantes. Y vamos a hablar acerca de los mecanismos de acción de los fármacos en la enfermedad inflamatoria intestinal. No vamos a hablar acerca de los fármacos que ya llevan mucho tiempo y seguimos usando con muy buenas respuestas, como los esteroides, la prednisolona, ni los derivados del 5-ASA, la mesalazina, la sulfasalazina, porque son medicamentos que ya pues, han sido ampliamente estudiados y presentados acá. Entonces vamos a hablar acerca de algunos nuevos mecanismos de acción y de cómo los científicos en sus laboratorios han tratado de modificar estos mecanismos de acción para poderlo aplicar en la clínica. Entonces vamos a hablar acerca de moléculas que tratan de contrarrestar moléculas, de fármacos, perdón, que tratan de contrarrestar moléculas de adhesión. Vamos a hablar de fármacos que van a tratar de bloquear las interleuquinas, las interleucinas. Vamos a hablar de otros fármacos que tratan de bloquear los receptores dentro de las células que se llaman receptores JAK. Y vamos a hablar de algo que salió en la revista de la Fundación que se llama los bacteriófagos. Es importante, y sobre todo en esta charla que es dirigida a ustedes, que son la razón de ser de nuestra práctica diaria de los pacientes, es que nos pongamos en los zapatos de los pacientes.
uno como paciente, todos hemos sido pacientes independientemente de la enfermedad, quisiera que su médico o su terapeuta lo entendiera, se pusiera en el papel de uno y así poder pues saber más empatía. Un paciente que tiene una calidad de vida normal o al menos aceptable, está como se ve ahí en el dibujito feliz, ¿cierto? Pero cuando empiezan los síntomas, su calidad de vida se empieza a comprometer y puede empezar a caer y a comprometerse severamente mientras se hace el diagnóstico y se da un manejo, se planea un manejo. En esa caída libre es donde tenemos que empezar a actuar. Yo a mis pacientes les digo muchas veces es como si fueran en un avión y el avión empezara a hacer una caída libre. El avión solo no puede salir. El piloto solo no puede salir. Tiene que haber una sinergia entre el piloto y el avión para poder corregir esa caída libre. Y ahí es donde tenemos que entrar a manejar, porque probablemente haya medicamentos como los esteroides que nos van a sacar de esa crisis, nos van a apagar el incendio, pero que no están, no se deberían usar como mecanismo, como tratamientos a largo plazo. Y viene otra cosa, que generalmente los pacientes, y ya hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, entran en las terapias convencionales, pero pueden empezar a tener fallas. Muchos pacientes no responden, muchos pacientes dejan de tomar la medicación, muchos pacientes tienen factores asociados que precipitan las crisis. Y entonces el avión empieza a subir y a bajar, a subir y a bajar. Y empezamos a manejar las crisis con esteroides. De hecho, algunos de nuestros pacientes lo dicen abiertamente. Cuando yo sé que tengo crisis, yo mismo me tomo mis pastillas de prednisolona. Y entonces entramos en una montaña rusa que realmente no va a mejorar a largo plazo. Nos han aparecido, ya no recientemente, antes decíamos recientemente, pero realmente, más tarde vamos a ver en otra diapositiva, que los biológicos realmente no es que sean tan recientes, ¿cierto? Pero la aparición de los biológicos cambió ese comportamiento como en montaña rusa, entonces pudiendo hacer que nuestros pacientes pues pudieran tener una mejoría en su calidad de vida. Es importante que recordemos que dentro de ese camino, dentro de esa evolución que tienen todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, hay momentos críticos. Y hay un momento crítico que es ese momento que transcurre entre mientras hacemos el diagnóstico de la enfermedad y cuando se hace ya una complicación. Complicaciones que pueden llamarse fístulas, que pueden llamarse abscesos, que pueden llamarse estrecheces, hablando específicamente de Crohn. Ese espacio es lo que llamamos una ventana de oportunidad. Ese es un espacio muy importante, un espacio en tiempo, que debemos tratar de optimizar porque si adecuadamente hacemos el manejo en esa ventana, pues nos podemos evitar que el paciente tenga que llegar a manejos más agresivos, como la cirugía, que algunas veces pueden ser cirugías mutilantes. Ojo, recordemos que la cirugía no significa el fallo de la enfermedad. La cirugía es otro tratamiento. Muchas veces no es como se pensaba que es que la cirugía ya es lo último cuando no hay nada que hacer. No, muchas veces la cirugía puede plantearse para evitar otras complicaciones, pero eso sería tema de otra conversación. Entonces, en este gráfico, lo que vemos es que se ha comportado diferente el número de cirugías desde antes de la aparición de los biológicos y después de la aparición de los biológicos. Vemos acá que más o menos hacia el año 2000, un poquito antes, cuando aparecieron los biológicos, empezaron a disminuir las ratas, las cantidades de cirugías a los pacientes específicamente en enfermedad de Crohn. Entonces, el uso de los biológicos definitivamente ha impactado en la calidad de vida, en la atención de calidad de los pacientes con biológicos. Y entonces si mezclamos la primera gráfica que habíamos visto, la de la montaña rusa, con la de la ventana de la oportunidad, tenemos que tener esto muy en claro, que nuestro manejo idealmente debe hacerse rápidamente en el diagnóstico, rápidamente poner un tratamiento y monitorizarlo.
De nada nos sirve tener un diagnóstico rápido, un tratamiento rápido, si no volvemos a control, ¿cierto? Si dejamos que pensamos que ya la enfermedad está controlada, no, porque de estar monitorizando nosotros regularmente a los pacientes, de estar viéndoles cómo se comporta su colonoscopia, cómo se comporta su calprotectina, sus reactantes en la sangre, de ver cómo se comporta eso, podemos optimizar la terapia, podemos subirnos hacia terapias más fuertes, podemos descalar sin suspender la terapia o podemos buscar también apoyo quirúrgico. Entonces, es mezclar esa ventana de oportunidad con el comportamiento de calidad de vida del paciente. Como les decía antes, los biológicos para nosotros, aunque son de más o menos reciente llegada, pues en Europa ya está el primer biológico, que es el infliximab, que muchos de ustedes estarán en tratamiento con infliximab, está desde 1998 aprobado en Estados Unidos y desde 1999 aprobado en Europa. O sea, estamos hablando más de 20 años. El último que tenemos aprobado en nuestro país, aunque pues el TOFA no es biológico, por eso no está en esta lista, que es el vedolizumab, que a nosotros nos llegó hace 4 años, más o menos 4 o 5 años. En Estados Unidos se había aprobado en el 2014, estamos hablando de hace 8 años. Entonces, es evidente que nosotros tenemos, por nuestra condición de país, pues eso sí no hay cómo discutirlo, algo de retraso con respecto a cómo están avanzando otros países, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, todos estos biológicos, con la excepción del natalizumab, que realmente no tiene, no se aprobó en Europa, eso no se aprobó en Estados Unidos, aquí Colombia nunca llegó, tenemos afortunadamente una posición privilegiada dentro del entorno latinoamericano con respecto a acceso de los biológicos. Aquí no está el tofacitinib, que ya desde el año, hace 2 años tenemos autorizado, año larguito, autorizado para enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos algunos ya que están haciendo la fila de aprobación gubernamental. Entonces, realmente no es que sean drogas nuevas, pero en nuestro entorno estamos empezando a usarlas. Entonces aquí ya es donde se nos va a poner interesante la charla, porque todos estos nuevos mecanismos hacen parte de un entramado, de una compleja filigrana, que es la respuesta inflamatoria inmunomediada, lo que antes se llamaban las enfermedades autoinmunes, que ahora se llaman enfermedades inmunomediadas, específicamente del intestino, ¿ya? Las enfermedades inmunomediadas, en las cuales los reumatólogos son los reyes, son esas enfermedades, para ponerlo en palabras sencillas, como una guerra civil. Nuestras defensas, nuestro sistema de inmunidad, por razones diversas, de manera errónea, interpreta que está siendo atacado y monta una respuesta. Está siendo atacado por sí mismo. Yo voy a usar mucho símil militar, ¿cierto? Porque es que para tratar de hacer como la charla como más fácil de digerir. Entonces, esto es una guerra civil. Nuestras defensas en la superficie del intestino, que es lo que se ve arriba, por diferentes razones, que puede ser el problema, cambios en la microbiota, agentes externos, agentes infecciosos, el COVID también se ha visto, uh, agresiones, interpreta que hay un ataque. Y entonces empieza a desencadenar una respuesta de defensa coordinada por esta célula aquí que se ve como un asterisco que dice DC, que es la célula dendrítica. Esa célula es como la que primero manda el campanazo y dice, amigos, alguien nos está atacando, tenemos que empezar a defendernos. Cuando esa respuesta es demasiado aumentada, los mecanismos del cuerpo tratan de destruir esa infección, que es el propio organismo, y eso es lo que lleva a un daño intestinal con una cicatrización coordinada por unas células de la cicatrización que se llaman los fibroblastos, y que es lo que muchas veces ustedes han encontrado en sus colonoscopias, que se refieren como áreas de cicatrización, de fibrosis, fístulas, es como el evento final de esa cicatrización, de esa respuesta aumentada.
Pero antes de que pase eso, tiene que montarse un entramado muy grande de respuestas y de soporte, que es lo que los científicos han tratado de desmenuzar, de separar para ver dónde se puede atacar. Esto hace 10 años era la mitad del gráfico, hace 20 años había 3 o 4 celulitas, probablemente dentro de 5 años va a haber el doble de eso, porque cada vez se descubren nuevas células, nuevas sustancias que producen las células, nuevas respuestas de esas mismas sustancias. Esto es una cosa que crece de manera espontánea. Los primeros biológicos que están aquí debajo de la celulita, lástima que no les pueda señalar ahí, se trataron de orientar a bloquear una sustancia que se llama el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Cuando la célula inflamatoria recibe el llamado, ella monta, empieza a llamar a sus amigos, le dice, amigos, tenemos un ataque, necesitamos empezar a reclutar células. Y entonces llama a las células T o linfocitos. Y esos linfocitos empiezan a reclutar otras células para que esas células vayan y den la pelea. Son los macrófagos. Los macrófagos, que ahí se ven en el centro de la imagen, ellos liberan una sustancia que se llama el factor de necrosis tumoral. Y ahí viene la cascada inflamatoria. Entonces, lo primero que se investigó hace ya casi 30 años fueron drogas que bloquearan ese factor de necrosis tumoral. Y entonces llegaron el infliximab, el adalimumab, que es la droga, el medicamento que más se usa en el mundo, aún para el manejo de las enfermedades inmunmediadas, y otros como el certolizumab y el golimumab. Ese es otro ejemplo. Es como si estuviera un árbol muy bonito en el jardín y ese árbol, el follaje empezara a ponerse enfermo. Entonces ustedes dicen, esto va de raíz, vamos a atacar el tronco. Entonces el anti-TNF es como atacar, las drogas anti-TNF es como atacar al tronco. ¡Pac! Vamos a pegar un hachazo al tronco. Pero entonces se siguió investigando y se vio, pues si usted quiere acabar el follaje, pues trate de cortar es la hoja que está enferma y no trate de cortar el tronco. Y entonces empezaron a aparecer nuevos medicamentos. Entonces, yendo mucho más hacia la célula, llegaron los primeros tratamientos de inhibición selectiva. Entonces dijeron, venga, tratemos de ubicar una sustancia que evita que la respuesta inflamatoria se dé en la célula del intestino, porque es que lo que tenemos enfermito es el intestino, no tenemos que cortar todo el tronco, sino tratemos de cortar las hojitas. Y entonces eso se dio con unas sustancias que se llaman los bloqueadores de los receptores de adherencia. Entonces, en este otro grafiquito los vemos en la parte de aquí abajo. Dentro del vaso sanguíneo, ¿cierto? Hay unas células que van paseando por ahí, que se llaman unos linfocitos que van patrullando. Las células T ya dieron su mensaje. Oigan, tenemos una inflamación, necesitamos refuerzos. Y entonces ellos pasan a través del glóbulo sanguíneo, del vaso sanguíneo, que es las autopistas, y las autopistas prenden un bombillo, ¿cierto? Un bombillo para que las células digan, venga, aquí necesitan nuestra ayuda, empecemos a unirnos. La tecnología trató de identificar esas sustancias que se llaman los anticuerpos para bloquear esas sustancias de adhesión, ¿cierto? Y entonces las vamos a bloquear. Y esas son, las que identificaron son específicas del intestino, se llaman integrinas. Y ahí entonces llegó el vedolizumab, que muchos de ustedes también lo estarán usando. El vedolizumab bloquea una integrina que tiene un nombre y un apellido, alfa 4 beta 7, ¿cierto? Ese es el nombre y el apellido que tiene, ¿cierto? Y es en este momento uno de los medicamentos que más se usa. No podría decirles si es el tercero, segundo o tercero que más se usa, con la ventaja de que no tiene una afectación tan severa del compromiso de respuesta inmunitario como los anti-TNF. Y entonces han salido de esa misma familia otros medicamentos, como el etrolizumab, como el abrilumab y como el ontalimab. Los anti-MAdCAM o antiintegrinas son un grupo de medicamentos que buscan bloquear. Entonces, como vemos ahí en el grafiquito en la parte de abajo, buscan bloquear
la respuesta inflamatoria que viene a apoyar la inflamación del intestino a través de los vasos sanguíneos. Como yo les estaba explicando antes, las células de la inflamación prenden un bombillo en los vasos sanguíneos, que son como las autopistas, para que se den cuenta que hay una inflamación y vengan a apoyar. Los anticuerpos antimonoclonales que buscan bloquear este bombillo rojo son específicos del intestino, no tienen el compromiso de la inmunidad tan grande como los que tienen los anti-TNF. Entonces decíamos ahí que el que tenemos ya en nuestro medio es el vedolizumab, que bloquea específicamente una integrina que se llama la alfa 4 beta 7, y que hay algunos otros como el etrolizumab, el albilimab y el ontalimab, que son de esta misma familia. Todos estos, o sea, estos tres últimos están todavía en proceso de investigación, todavía no se pueden formular, no los tenemos en nuestro medio y probablemente muchos de ellos no llegarán si no demuestran que tengan mejor efecto que el que ya tenemos, que es el vedolizumab. Bueno, ahora sí entonces retomamos. Estábamos hablando de otro grupo que son las interleuquinas. Entonces las interleuquinas son unas sustancias que son liberadas por las células inflamatorias para activar, para favorecer el reclutamiento de la respuesta inflamatoria. Uno de esos grupos es el que está ahí en el cuadrito rojo, se llaman las interleuquinas 23, interleuquina 12. Esas están bien caracterizadas y ya hay medicamentos que buscan bloquear esa respuesta. Los medicamentos se llaman los anticuerpos anti-interleuquina. El que más estudios tiene y que ya se usa es el ustekinumab. El ustekinumab en nuestro medio les decía que esperamos que al menos en el siguiente semestre del próximo año ya lo podamos usar para casos de respuesta difícil en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en colitis como en Crohn. Hay otros como el mirinquizumab, el rinquizumab, el brasizumab y el guselkumab. Todos estos medicamentos son derivados, son de la misma familia y algunos están todavía en proceso de investigación. Les decía que cuando se va a sacar un medicamento, cualquier medicamento al mercado, siempre tiene que pasar por unos procesos muy rigurosos de calidad y de estudios, que no solamente son estudios in vitro, estudios en animales, sino en personas sanas también, y después estudios en personas con la enfermedad. Bueno, entonces estos son los antiinterleuquinas. Otros medicamentos que no son biológicos, pero se consideran dentro del grupo de las nuevas terapias, son los inhibidores de la tirosina quinasa o JAK. JAK es su sigla en inglés. No son biológicos porque no son anticuerpos monoclonales, ¿no? Son medicamentos químicos como hacen procesos de síntesis similar al de la mesalazina, de la aspirina, ya no tienen que tener cultivos celulares, animales vivos como los biológicos. Y en este grupo de medicamentos, ¿qué es lo que ellos buscan? Entonces nos vamos aquí para, perdón, se me olvidó, eso, para este grafiquito. Entonces, a mano derecha. Hay unas sustancias que están comandando la respuesta inflamatoria que se llaman las citoquinas. Las citoquinas tienen que, después de haber agotado estos soldados de primera línea, que son los macrófagos activados, tiene que empezar a reclutar respuesta inflamatoria, células de otro lado. Entonces tiene que ir a buscar en los cuarteles, ¿cierto? Y esos cuarteles se llaman las células inmunes. Entonces tiene que empezar a ver quiénes están por ahí sin hacer mucho trabajo, reclutarlos y decirle, jóvenes, vengan, nos ayuden, que tenemos un ataque de nosotros mismos contra nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, el tofacitinib, que es esta célula JAK quinasa, bloquea la entrada de esa respuesta a las células inmunes a través de las citoquinas. Él se pega, este medicamento se pega a esto ahí que dice JAK, ¿ya? Eso actúa como una puertica, es como una puerta con una cerradura.
entra, activa, ya. Lo que hace este medicamento es pegarse y dejar bloqueada esa cerradura. Al dejar bloqueada esa cerradura, se bloquea la respuesta inflamatoria, ¿ya? El que tenemos ya en nuestro medio y es el último que nos ha llegado es el tofacitinib. También viene gracias a la gran experiencia clínica que han tenido los reumatólogos y los dermatólogos. Se puso a ver que funcionaba muy bien para enfermedades inmunomediadas y entonces dijeron, ¿será que también tiene buena respuesta con la enfermedad inmunomediada del intestino? Y resultó que sí, que tenía muy buena respuesta específicamente para la colitis ulcerativa. Para el Crohn, la respuesta no ha sido muy concluyente, pero es ideal para la colitis ulcerativa. Hay otros como el upadacitinib y el filgotinib. De estos dos, parece que el upadacitinib va a tener una mejor, o sea, está teniendo mejores resultados tanto para colitis como para enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la ventaja de estos medicamentos? Que son 100% orales. Entonces, muchas veces el paciente manifiesta la incomodidad, que es tener que ponerse la inyección cuando son subcutáneos o tener que ir al centro de infusión a conectarse. Entonces, estos medicamentos que no son biológicos, se llaman pequeñas moléculas, tienen la ventaja de que son orales, ¿cierto? Y que al ser medicamentos químicos, no biológicos, no inducen, no aumentan la posibilidad de que el cuerpo les haga alergias, llamémoslo así, que se llama inmunogenicidad, como los biológicos. Ustedes muchos les habrán dicho, venga, tenemos que darle fuera el infliximab, una droga que se llama azathioprina, para que la droga no les haga reacción o no les haga alergia, ¿cierto? O algunos dirán después de cierto tiempo que estuvo con un biológico, dejó de funcionar porque se crearon unos anticuerpos ahí. Entonces, este medicamento, este grupo de medicamentos no tiene ese hándicap, ese inconveniente que tienen los otros. Entonces, estos son los anti-JAK. ¿Por qué se llama JAK? Eso viene por allá de la mitología de Jano, que era ese dios por allá, no sé si romano o griego, que tenía las dos caras. Entonces es porque este receptor tiene así como dos caritas. Ese cerrojo tiene como dos caritas que se activan ahí. Bueno, ¿qué es así como otro mecanismo de acción? Este ya lo tenemos en otro grafiquito. Y este es un poquito más difícil de entender. Vamos a tratar de hacerlo como de una manera más fácil. Este se llaman los moduladores de los receptores del fosfato de esfingosina. Estos términos que nos inventamos los médicos son una cosa tenaz. ¿Qué sucede? Cuando hay una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Y ya hablamos de que necesitamos sacar de los cuarteles nuestros linfocitos, hay un cuartel que es donde se entrenan esos linfocitos y ellos tienen memoria. Dicen, ah, sí, señor, yo me acuerdo que hace 10 años a usted lo trató de atacar la poliomielitis, pero usted se vacunó y entonces yo ya tengo aquí entrenada mi respuesta y entonces, a ver, ustedes, los que tienen la respuesta a la poliomielitis, salgan a trabajar. Entonces salen los de allá. Con el COVID. Ah, mire, que otra vez usted está ahí, lo quiere atacar el COVID. Venga, los que acabaron de vacunar, ustedes son los entrenados para eso. Salgan para allá. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer estos medicamentos? Estos medicamentos tratan de mantener, y el término suena feo, secuestrados las células de la inflamación, los linfocitos, que son los que entran a contrarrestar, pero no me compromete las células de la memoria. O sea, me deja quieticas esas células que tenían que ir a dar la pelea y acabar con el enterocito y a darse allá. No, esos me los deja quieticos, ¿cierto? Para que no aumenten esa respuesta inflamatoria. Todavía está en proceso de investigación. Aquí en Colombia este año nos dieron una primera presentación, está todavía en estado de estudios fase 3. Inicialmente lo han estado usando para unas enfermedades inmunomediadas a nivel neurológico, a nivel de los nervios, y parece, como siempre se extrapolan, que entonces se piensa que puede tener alguna
algún uso en enfermedad inflamatoria intestinal y entonces se están haciendo los estudios. Todavía no se sabe, con estudios científicos, no se ha podido identificar todavía un uso efectivo. Entonces, mientras eso pasa, pues tenemos que tenerlo ahí en espera. Y ya para terminar, esto que es también una cosa que hace parte como todavía de lo que es el futuro, los bacteriófagos. Entonces, a mí me encantan los bacteriófagos porque es que son muy como de de la expedición, de la exploración del espacio. Tenemos un cuerpo celeste, llamémoslo bacteria, al cual queremos colonizar con una nave espacial, llamémoslo bacteriófago. Y hasta uno lo ve y tiene forma como de un módulo que llega y sus paticas y todo. Entonces se ha visto con respecto a la microbiota que tenemos miles de millones de bacterias, tenemos un universo completo dentro de nosotros mismos, que es la microbiota. Y se ha visto que muchas bacterias de la microbiota, malas, ¿cierto?, pueden tener relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha planteado que la Klebsiella pneumoniae es una de ellas, ¿cierto? Entonces, lo que busca esta terapia es que los bacteriófagos, que básicamente son unos virus, ¿cierto? Unos virus, entren, colonicen esas bacterias, aterrice esa nave bacteriófago en ese planeta que se llama Klebsiella y libere una sustancia específica que es un medicamento, el medicamento BX002, o sea, es el nombre clave como del medicamento, ¿cierto? Y la destruya, ¿cierto? Y la destruya. Se ha visto que esta bacteria también tiene que ver mucho con una enfermedad que es como prima de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colangitis esclerosante primaria que ataca al hígado. Esto todavía hace parte, pues, de lo que se está investigando. No existe ya, pues, uno no puede ir a la farmacia y decir, hágame un favor y me da 2 gramos de BX002 montados en bacteriófagos. No, no, eso todavía no existe. Se demorará un poco de tiempo, pero, pero pues es como lo que se avecina. ¿Qué otras terapias hay? Se ha hablado mucho del trasplante de materia fecal, se habló mucho hace unos años. Eso tuvo un auge muy importante, pero se ha demostrado que realmente no se ha podido objetivizar con estudios el efecto tan grande que se le ponía, no se ha podido plasmar. Y el resto de terapias que hay, pues es las medidas complementarias que hacemos en nuestra práctica clínica, que es el cambio de medidas alimentarias, el cambio de la dieta, el retiro de elementos estresantes, ¿ya? No se ha podido demostrar, no hay ningún estudio que lo recomiende, no hay ninguna guía que recomiende terapias alternativas, terapias con cannabinoides. Se han hecho bastantes estudios y no se ha podido demostrar que tengan un valor efectivo, una utilidad frente a esto. Y bueno, pues básicamente eso era lo que queríamos charlar. Esto era una abrebocas de lo que nos espera en el futuro. Y pues, profesor Juan Ricardo, quedamos abiertos a sus aportes. Muchísimas gracias. Doctor Puentes, fue una conferencia completamente didáctica, muy pragmática, una explicación realmente de una persona que domina el tema, pero también tiene la capacidad de bajarlo a lo simple para entenderlo. Yo quiero empezar con una pregunta y ya lo han repetido varias veces, como siguiendo el tema, parte de las terapias convencionales, no las moléculas de última elección o biológicos o pequeñas moléculas otro tipo de medicamentos, sino porque todo el tiempo en la consulta a uno nos están preguntando sobre el papel de los probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es tu concepto frente a eso? Profesor, se me cortó al final. ¿Qué me estaba diciendo? Probióticos en la enfermedad inflamatoria. Mire, profe, hace 15 días nomás, la última vez que nos reunimos,
el uso de los probióticos que hace como 2 o 3 años estaba abierto y recomendado, se ha quedado simplemente a nivel de sugerencia ahorita. Porque es que los probióticos hacen parte de ese universo grande que es la microbiota, pero no se ha podido todavía especificar exactamente si es el firmicutes o si es, o sea, el microbito específicamente en déficit o el microbito específicamente que necesitamos. Entonces, mientras eso pasa, ya se dejó de recomendarlos abiertamente a dejarlos como a nivel de sugerencias, ¿ya? Muchas veces caíamos en que probióticos para la diarrea, probióticos para el intestino irritable, probióticos para el manejo de la colitis, pero estamos mandando una millonada de probióticos sin saber específicamente qué son y dejándolos simplemente como sugerencia de alimentación. Yo pienso que en eso también se tiene que avanzar mucho para tratar de identificar cuál es la cepa específica que nos puede beneficiar y mientras tanto, pienso que la mejor fuente de probióticos que podemos tener es una dieta arcoíris, ya una dieta que nos mezcle, que nos dé mucha variedad, que nos permita tener muchos alimentos, obviando claramente los ultraprocesados, porque no hay una recomendación específica de cuál cepa es la que se debería usar. Eso es muy cierto. Yo creo que mientras más eh, tengamos una flora intestinal más heterogénea, menos homogénea, realmente estamos más defendidos frente a enfermedad inflamatoria. Entonces, por eso es tan importante, como tú dices, la dieta arcoíris, o sea, de comer de todo, balanceado lógicamente, y eso posiblemente nos puede ayudar mucho en la parte del microbioma para este tipo de problemas. Empecemos a escalar un poquito entre las preguntas en cuanto a terapias. Por ejemplo, si un paciente que hace la pregunta puntualmente está con dosis altas o dosis limítrofes ya suficientes de mesalazina, tanto oral como rectal, y aún así está con sangrado, con diarrea y con dolor tipo cólico, ¿cuál es nuestra sugerencia para este paciente? Bueno, lo primero es tratar de identificar y como decíamos al principio, tratar de medir si estamos en las dosis adecuadas, en la frecuencia adecuada, no tenemos un evento externo que hace que el medicamento no esté funcionando, no está infectado, no le están dando un medicamento que se lo toma y le sale derecho, no tiene alguna otra cantidad. Habiendo descartado que no tengamos eso, ¿cierto? Que el problema no sea de eso, ya entonces toca revisar con su médico tratante cuáles son, dependiendo de su edad, de sus comorbilidades, de sus condiciones de base, cuál de los medicamentos biológicos podría usar. No todos los biológicos se usan para todas las personas. Entonces, hay que ver, dependiendo, si por poner un ejemplo, es un paciente que tenga mayor de 65 años, entonces un paciente mayor de 65 años, ya sabemos que no podrá usar un grupo de medicamentos, que es un paciente que vive mucho, perdón, que viaja mucho, entonces un paciente que viaja mucho, que no va a poder estar cada 15 días aplicándose el medicamento en un centro de infusión, entonces podremos ver qué paciente es que es un paciente que tiene manifestaciones extraintestinales o extradigestivas, ¿cierto? Entonces ya sabremos que hay ciertos medicamentos que no le sirven a él, pero otros que sí le pueden servir. Entonces esa decisión es una decisión que es personalizada, no se puede tomar como una receta de cocina, no le funciona la mesalazina, todos acá. Ahora, también hay que tener en cuenta las recomendaciones de las guías colombianas. Las guías colombianas para enfermedad inflamatoria intestinal afortunadamente han sido muy actualizadas, se vienen actualizando y entonces, porque muchas veces hay inconvenientes con los pagadores y con las autorizaciones, entonces eso también hay que ver agotar muchas veces el recurso, el conducto regular, porque no vamos a empezar con un medicamento de segunda o de tercera línea sin haber agotado los primeros. Yo creo que ahí lo clave es la personalización, la relación directa que haya entre el paciente, su médico, sus exámenes, su condición y lo que era. Yo, por ejemplo, he tenido mis pacientes jóvenes que ellos dicen, doctor, yo me sé poner mi pluma de adalimumab,
¿cierto? Y a mí, pues no me interesa ir a quedarme todo un día sentado en el centro de infusión. Entonces, perfecto, se va para ahí. Pero hay personas que dicen, no, doctor, yo me disfruto ese día en el centro de infusión, me encuentro con mis amigos, charlamos, nos tomamos un café. Entonces, lo importante yo pienso que es eso, que cada paciente es diferente. Eso es muy cierto, doctor. Sigamos entonces un poquito en esa misma tónica y escalemos la terapia. Lo primero de lo cual hablaste fue la parte de los anti-TNFs y hay una pregunta que surge a raíz de ellos. Cuando una persona lleva muchos años con un anti-TNF, con un biológico tipo infliximab, adalimumab, pudiera, golimumab, certolizumab, etcétera, se pudiera, ¿existe algún otro medicamento adicional que podamos, por los cuales se pueda reemplazar ese biológico? ¿O tendremos que seguir con ese biológico de por vida hasta con alguna nueva evento suceda? Bueno, ahí yo pensaría, profesor, que se puede partir la pregunta en dos partes. Los biológicos hasta hace unos años, infliximab, adalimumab, tenían nombre y apellido. El infliximab solo era de una marca, el adalimumab solo era de una marca. Entonces, eh, siempre había que usar esa misma marca porque era la que había. De unos años para acá hay algo que se llama los medicamentos biosimilares. No son genéricos, y eso es otra charla larguísima. Son medicamentos que tienen técnicamente el mismo ingrediente, pero son fabricados por otro laboratorio. En nuestro medio no está normatizado que si un paciente, por ejemplo, está hoy con el infliximab del laboratorio A, se pueda cambiar al laboratorio B. Eso no está todavía normatizado, hay una zona gris ahí. Los europeos, ellos ya hicieron estudios, sobre todo los nórdicos, en los que han demostrado que la respuesta es muy similar cambiando el medicamento original o más que original, innovador, el que se lo inventó, que el medicamento biosimilar, ¿no? Que las respuestas son muy similares. Eso aplica medicamentos como el infliximab, como el adalimumab, y creo que no más. El vedolizumab, por ejemplo, en nuestro medio, y creo que todavía no existe, no tiene biosimilar. Y de ahí para adelante los demás tampoco. Entonces, el problema es que si uno está con infliximab, ¿cierto? Muchas veces, como ya decía el doctor Juan Ricardo, puede empezar a fallar esa respuesta, porque el cuerpo empieza a montar respuesta frente al medicamento. Usamos medicamentos adicionales, como por ejemplo la azatioprina, que es un inmunomodulador, para tratar de bajar esa respuesta, pero muchas veces ya no se puede. En centros de referencia, uno puede medir si es que el fármaco no está llegando a donde tiene que llegar, concentraciones de fármaco, o puede medir unas sustancias, que son los anticuerpos, para ver si es que el cuerpo ya está generando una respuesta. Pero eso no lo tenemos en todos los hospitales. Por ejemplo, aquí en el eje cafetero no lo tenemos. En Medellín creo que sí tienen medición de niveles, pero nosotros aquí no lo tenemos. Entonces es complejo. Y no se puede entonces hacer un reemplazo porque no son medicamentos iguales. Entonces, yo no es que me dejó de funcionar uno, entonces, nada, se tiene que volver a hacer un estudio, muchas veces volvemos a estudiarlo como si fuera la primera vez, porque cada medicamento tiene sus riesgos específicos. Y entonces, dependiendo de eso, ya vemos. Por decir algo, es un paciente que lleva años con infliximab, que dejó de funcionarle, que le hacemos la colonoscopia y está inflamado. Pues probablemente pensemos en pasar a otro medicamento de diferente familia, de diferente mecanismo de acción, para tratar de atacar la enfermedad por un flanco diferente. Esa podría ser como la respuesta. Ahora, suspenderlos, que era la última parte. El problema es que es una enfermedad que es crónica, que es una enfermedad incurable, que es una enfermedad tratable con muy buenos estándares de vida. Y los que se han puesto a hacer los estudios para ver, suspendámosle la droga y veamos qué pasa, han visto que antes del año, más de la mitad, 60-70%, ya recayeron. Entonces, ahí es como un conflicto decirle al paciente, bueno, le voy a suspender la droga, pero existe la posibilidad de que usted recaiga con mucha probabilidad de que la enfermedad le venga con más fuerza y que la droga que yo le estaba poniendo antes ya no le funcione. Entonces, esa es una discusión ahí que tiene que ser muy pegada al paciente. Muchos de nuestros pacientes nos dicen, venga, yo me fui a viajar, dejé de ponerme la droga y estoy controlado.
Sí, pero probablemente en ese viaje dejó de estar estresado, empezó a comer mejor, empezó a hacer ejercicio. Entonces, muchos de los factores externos ahí. Hay un estudio muy grande, muy bonito que está haciendo el profesor Charlie Lees, ya lleva 2 años, creo que va como para 4 años, que se llama el PREDICT, que está cogiendo una cohorte grandísima de pacientes en Inglaterra y está viendo eso, está viendo qué tanto los factores externos, el estrés, el ejercicio, la dieta, puede afectar en el desencadenamiento de esas crisis. Vamos a esperar esos resultados para ver cómo se lo podemos llevar a nuestros pacientes. Perfecto, o sea que el mensaje realmente es la adherencia. Estas son unas enfermedades crónicas recurrentes, persistentes e incurables. Lo importante es ser adherente al tratamiento y estar en unos seguimientos médicos rutinarios adecuados, porque realmente hasta ahora no podemos hablar de que se pueda suspender medicamentos o reemplazarlos por otros cuando ya, a pesar de que esté en remisión en la enfermedad. Creo que es el mejor estado de todos, que la enfermedad esté dormida en el tiempo, pero como tú lo dijiste, realmente no podemos darle el chance que esa enfermedad se vuelva a reactivar y menos que ya genere anticuerpos, que ya no el medicamento que tenía originalmente ya no le sirva. Sigamos entonces en ese mismo orden de ideas. Eh, Pasemos un poquito, bueno, de unas para que dejemos anti-TNF. Pregunta por acá, ¿qué significa la terminación de los medicamentos? El UMAP, ¿de qué familia son? Y el INIB, ¿de qué familia son? Como para que brinquemos a los INIB, porque tenemos un par de preguntas sobre ellos. Esa pregunta fue de Dianita y Dianita es una paciente aquí de Manizales. Dianita hace unas preguntas muy interesantes. Y es que ese es un tema muy complejo porque es que es como decir por qué Juan Ricardo Márquez es de apellido Márquez y por qué Fabián Puentes es de apellido Puentes. Cuando se hace un medicamento, inicialmente medicamento experimental, ¿cierto? Vamos a descubrir la cura, qué sé yo, para la uña encarnada. En el laboratorio le ponen un nombre clave, ¿cierto? El BX2345. Y entonces empiezan a trabajar con el BX2345. Cuando los medicamentos ya empiezan a crecer, los empiezan a categorizar y entonces empiezan a meterlos en una cosa que se llama la farmacopea. La farmacopea es como el diccionario de los medicamentos, ¿cierto? Es donde se dice todos los medicamentos de la familia del 5-ASA van a terminar en salacina. Entonces llega la sulfasalacina, llega la mesalacina. Todos los medicamentos de la familia de los prazoles van a terminar en prazol. Entonces está el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Entonces, con los biológicos sucede que son anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son medicamentos. La forma de ellos es como una Y, ¿no? Es como una Y, tienen dos bracitos y un palito en el centro, ¿cierto? Esa es como su forma, más que microscópica, su forma estructural, su forma de las proteínas que lo están formando. Y entonces, dependiendo como ese medicamento allá en los laboratorios de ingeniería farmacéutica, le empiezan como en una receta a coger y a poner cositas para hacerlo más resistente o para que se adhiera mejor a cierta molécula o para que se pueda mejor tomar oral. Le empiezan a poner como los nombres y los apellidos. Entonces, el que era primero Fabián Puentes, ahora se llama Fabián Eduardo Puentes, ¿no? Y después se llama Fabián Eduardo Puentes Manosalva. Entonces el UMAB y MIB hacen referencia a cuál era como su raíz, ¿cierto? Como su familia inicial. Entonces van a escuchar ustedes que es un anticuerpo monoclonal quimérico, anticuerpo monoclonal pegilado, anticuerpo, entonces son como ponerle el nombre y el apellido. Generalmente la primera parte, el adalimumab, el infliximab, es como el laboratorio le quiso poner al nombre, al fármaco, ¿cierto? La parte de la mitad hace como parte de quién era mi papá y la parte de la final como de qué familia soy. Entonces, los UMABs hacen parte de anticuerpos monoclonales. Entonces, ustedes van a encontrar también anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Los IMIB ya no son anticuerpos monoclonales, no son medicamentos que hayan sacado de un cultivo vivo, sino son hechos en el laboratorio. Entonces, el filgotinib, el imatinib, que es otra droga para otra enfermedad, el tofacitinib, son medicamentos químicos no biológicos.
Dianita, después charlamos con más calmita porque eso es un tema muy grande y muy denso. Bueno, entonces entremos en materia con esas pequeñas moléculas que son de alguna manera muy novedosas porque lo que tú decías son medicamentos de síntesis química, es como acetaminofén, como aspirina, son hechas en laboratorios químicamente, son orales, no generan esos problemas de inmunidad que estábamos hablando anteriormente, no hay que medir niveles en sangre de estos medicamentos y realmente actúan también muy rápido. Tengo una paciente que es también paciente mía, se llama Marcela, y Marcela te quiere preguntar a ti, ¿qué tan seguro es utilizar el tofacitinib a dosis de 10 miligramos cada 12 horas? Ella 10 te cada cuenta 12. 10 cada 12 horas, o sea, 20 miligramos diarios. Ella tuvo su dosis de inducción de 8 semanas. A las 8 semanas realmente eh, respondió parcialmente, volvió a tener algo de recaída y en este momento está con 10 miligramos cada 12 horas, como esperando que haya esa remisión. Ella dice que qué tan seguro es. Marcela tiene, si mal no estoy, alrededor de 26 años, es una persona aliviada completamente en todo sentido, aparte de esto. Bueno, el tofacitinib es una droga que nos llegó hace 2 años, pues, nos cogió con la pandemia, pero que nos cambió como el paradigma que teníamos de los pacientes con tratamiento biológico, pues aunque no es biológico, es una pequeña molécula. Porque a diferencia de los demás que son inyectables o que son subcutáneos, este es oral. Entonces, la ventaja para un paciente que está tomando su pastillita versus el que tiene que estar usándose, pues es una cosa pues muy buena. Como yo les mencioné en la charla, es un medicamento que nos vino de nuestros queridos amigos los reumatólogos. Ellos llevan bastante tiempo usándolo con dosis mucho más altas de las que usamos nosotros en enfermedad inflamatoria intestinal. Ellos usan hasta 30 miligramos, no solo no para inducción, sino lo mantienen para problemas de las articulaciones. El asunto con el tofacitinib es que hace un tiempo se generó una alerta en el instituto, en el INVIMA europeo, que se llama EMA, porque se empezaron a reportar algunos eventos, perdón, cardiovasculares en pacientes que lo estaban usando. Pero se empezó a ver qué era lo que pasaba y eran pacientes que estaban con una dosis muchísimo más alta que la que está la paciente, ¿cierto? Para patologías diferentes y con edades por encima de los 65 años. Entonces, ese bombillo rojo, ese warning que se puso ahí, restringió un poco el impulso tan grande que se llevaba con el tofacitinib, pero simplemente nos obligó a estar mucho más pendientes de los efectos secundarios. Nosotros en enfermedad inflamatoria intestinal no usamos esas drogas tan altas, esas dosis tan altas. El perfil de seguridad después del BEDO es de los mejores perfiles de seguridad que tiene y es el TOFA de los que tiene mejores perfiles, pero es evidente que no se recomienda usar en pacientes por encima de 65 años o en pacientes que tengan antecedentes de problemas de coagulación, porque se aumentan los riesgos de trombosis venosas. Tiene efectos secundarios como todos los medicamentos, o sea, desde la más inocente aspirina hasta el antineoplásico, no hay ningún medicamento que esté exento, pero son efectos secundarios locales, generalmente coriza, dolor en la garganta, algún malestar general, pero no son efectos tan serios que hagan suspender el tratamiento. Entonces yo le diría a esta paciente que si ya se ha pasado por todos esos, tengámosle fe al TOFA. El TOFA, como dijo el doctor Juan Ricardo, ha sido, y recientemente lo hemos podido ver, un apagador de incendios muy útil. Cuando está uno con pacientes muy complicados y no tiene infliximab o no ha fallado, el TOFA ha demostrado con muy buena respuesta. Ahorita para el Congreso de febrero, marzo, el Congreso Europeo, la doctora Viviana, el doctor Juan Ricardo van a llevar la experiencia colombiana inicial con TOFA y ha demostrado muy buena respuesta. Entonces, yo pienso que es un medicamento de los buenos que tenemos ahorita, de los que tenemos esperanzados. Claro, no es para usarlo en primera línea, no es el que vamos a usar, sino como todos los medicamentos. Yo no creo que haya medicamento malo, sino que las respuestas muchas veces no son las que uno esperaba, ¿cierto? No hay medicamentos, sino pacientes. Entonces, al paciente con la enfermedad más grave, venga, lo podemos poner en Miami con la doctora Abreu
y no le va a funcionar a ningún paciente, ¿no? Se lo llevan para Valencia con la doctora Pilar y no le va a funcionar. Y en cambio hay otros pacientes que con su gramito y medio de mesalacina van a estar controladitos. Entonces, es muy personalizada la cosa ahí. Así es, eso es una realidad. Yo creo que simplemente es identificar los factores, los perfiles de los pacientes para saber cuál es el medicamento que mejor se les puede adecuar a ellos y que les funcione adecuadamente. Estamos de acuerdo, aquellos pacientes mayores de 50 a 60 años con eventos cardiovasculares o antecedentes cardiovasculares son los que pronto han mostrado el TOFA que puedan tener más problemas, pero realmente personas jóvenes no tienen mayor problema con el TOFA y creo que es un gran medicamento que tiene una capacidad de poner a dormir la enfermedad, la colitis ulcerativa, porque está solamente para colitis ulcerativa, Sí, a poner a para dormir de dormir. manera importante. Marcela contrapregunta algo y es si se puede todavía tener algo de sangrado a pesar de estar sintiéndose muy bien. Yo me Claro, abrogo el derecho que puede sangrar todavía un poco, pudiera también descartarse otra causa de sangrado anorrectal, pero pienso que el medicamento tiene una capacidad de cicatrizar la mucosa increíblemente. claro, y además lo que decíamos antes, muchas veces el sangrado no solamente es porque la enfermedad esté activa, sino que puede haber otra cosa ahí al lado, una infección, que el fin de semana fui y me comí una pizza y no estaba bien preparada, o que tengo algún evento estresante. Sí, puede haber muchos factores ahí. O como decía el doctor Juan Ricardo, una hemorroide, una fisura, una cosa local que pueda traslaparse, ¿no? Uno puede tener, decía mi abuelito, puede tener unos piojos y pulgas, ¿cierto? Uno puede tener la enfermedad, pero hay que ver muchas cosas. Y lo otro que aprovechemos la oportunidad, que es importante la vacunación, ¿cierto? Porque sí se ha descrito que se aumenta la posibilidad de la presencia del herpes. Entonces, recordar que todos los biológicos, todos sin excepción, deben tener previa su inicio una valoración por infectología para que el infectólogo nos valore el estado de vacunas de los pacientes, ¿cierto? Para saber, no solamente se vacunan los niños. Hoy yo le estaba contando a Carolina, por aquí me pusieron hoy el COVID y por aquí me pusieron la influenza. Esta noche me va a tocar ponerme pañitos de agua tibia ahí. Pero es que así como todos debíamos vacunarlos, todos los adultos debemos vacunarnos, siempre el inicio del biológico se debe estar perfecto el esquema de vacunación, incluyendo la vacuna para el herpes en los pacientes que van a recibir TOFA. Perfecto. Volvemos otra vez a la parte, porque hay varias preguntas y quiero como englobarlas en una sola en cuanto a la terapia convencional. Pacientes que están con mesalazina, que siguen de alguna manera puntualmente con un cuadro diarreico, a pesar de no tener sangrado, no tener cólico ni nada, pero simplemente es una persona que sigue con diarrea permanentemente. Eh, ¿Qué le podemos decir? ¿Habrá que escalar terapia o no? Y lo otro es aquellos pacientes que finalmente necesiten estar tomando esteroides, que tú lo dijiste muy claro en tu conferencia, que se autorrecetan cuando ven que hay inflamación y empiezan el manejo de esteroides, pero aquel paciente que de alguna manera está requiriendo esteroides para controlar su enfermedad, ¿será tiempo de escalar terapia, Fabián? Sí, señor. Yo pienso que ese paciente que es refractario al manejo de esteroides o dependiente del manejo de esteroides, o sea, el que tiene que estar tomándoselos y que los deja de tomar y le viene la crisis, o el que ya no le hacen los esteroides, es una indicación, pensaría yo, para el manejo con biológicos. Y el paciente que está con tratamiento convencional y que sigue con diarrea, hay que tratar de identificar cuál puede ser la causa de la diarrea. Acordémonos que uno puede tener enfermedad inflamatoria intestinal y también síndrome de intestino irritable. Y el síndrome de intestino irritable puede tener como manifestación la diarrea. Entonces, ver que esa diarrea no corresponda a otra causa, que no haya un problema de malabsorción, que no haya los consabidos parásitos, ¿cierto? Y después de haber agotado todas esas posibilidades, pues ver si no hay respuesta, si se escala biológico. Es importante, recordemos ahí el grafiquito de la ventana de la oportunidad, ¿cierto? De no dejar pasar ese tiempo para avanzar en el tratamiento, porque decían por ahí que el tiempo pasado lo lloran los santos, creo que decía así. Entonces es importante recordar eso, que si tenemos que estar con un tratamiento muy juicioso, con un control muy juicioso con nuestro médico y si la EPS nos cambia el médico, pues
buscar el gastroenterólogo que lo vaya a reemplazar, porque muchas veces, que con el doctor Juan Ricardo hay citas para hasta marzo del 2025, que con el doctor Juan, sí, pero pues probablemente la EPS vaya a poner a alguien, porque es que frecuentemente nos pasa eso, no, es que yo hace 2 años que no vengo, que no tengo una calpro, que la última colono me la hice hace 8 años, y entonces cualquier enfermedad, si la controlamos y la manejamos ahí al corte, como dicen, tiene que irle bien. Perfecto. Y por eso mismo hay otra pregunta que si estando muy aliviada pudiera suspender la mesalazina. Creo que la pregunta es no, eso es una mesalazina. Y por ende mismo me preguntan qué tantos efectos secundarios o nocivos puede tener el uso de la mesalazina a largo plazo. Entonces, va como en ese mismo contexto la pregunta. Sí, esto es un problema porque es que decir uno que suspende la droga, así esté bien, a los 4 o 5 meses puede estar en una crisis, en una unidad de cuidado intensivo, con una perforación intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es impredecible. El paciente puede estar perfecto y a los 3 días puede estar en una crisis. Es un león dormido. Y más aquí en Manizales, que nosotros tenemos al lado un león dormido, ¿cierto? Que ese es el volcán. Nosotros sí que sabemos de eso. Entonces, aquí todos los días sabemos que él está y a veces nos bota ceniza. Con la colitis es lo mismo, pero no por eso vamos a suspender la droga, porque también hay un factor y es recordar que aunque no es tan grande el riesgo, sí hay mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y el uso de la mesalazina se ha visto en algunos estudios, aunque eso a veces se discute, que puede disminuir ese riesgo, puede hacer un efecto quimio preventivo ahí. Entonces, bueno, si no lo hacemos por la colitis, hagámoslo por la prevención del cáncer colorectal. La otra pregunta, ¿cuál era, profe? Y la otra es que si puede suspender el medicamento, yo creo que finalmente es lo mismo. Es que yo siempre pongo el caso, el ejemplo, aquel paciente que es hipertenso, si se puede suspender el medicamento, ¿qué pasaría? Aquel paciente que es diabético, si puede suspender el medicamento sintiéndose supremamente aliviado, ¿qué pasaría? Sabemos que son enfermedades que en principio no son curables, tanto la hipertensión como la diabetes, pero se controlan supremamente bien. Entonces, el momento que la persona sintiéndose muy aliviada suspende los medicamentos, es probable que en algún momento pueda venir una crisis muy severa y que sea difícil manejo, independientemente si es hipertensión, diabetes o enfermedad inflamatoria. ¿Cierto? Entonces, Sí, así es. Carolina está bueno, levantando la mano, profesor. sí, yo no, Carolina la Hola, levanto. Hola, Caro. es que lo que yo iba a decir complementando lo que tú dices, Juan, es si la persona está bien, está con su tratamiento con mesalazina, con lo que sea, y la persona está bien, no quiere decir que ya no tenga la enfermedad, simplemente que el tratamiento está actuando adecuadamente, por lo tanto, no habría por qué suspenderlo. Así es, exacto. Y yo creo que lo mejor que puede pasar es que la enfermedad mantenga dormida y que no sea por, de alguna manera, por decía nuestra o porque algún vecino lo dice. No, yo creo que debemos confiar en nuestros médicos, debemos confiar en su formulación, ser muy adherentes con el tratamiento y, e ir a todos los controles adecuadamente. Eso es fundamental para este tipo de enfermedades. Y, Fabián, y te pregunto, bueno, dale, termina No, ahí. y mientras sale la otra pregunta, y sobre todo, pues que tengamos la fortuna de tener todavía un sistema de salud que nos está cubriendo casi todos los medicamentos para la enfermedad inflamatoria intestinal, casi todos los exámenes para la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí en el auditorio hay gente de varios países de Latinoamérica, estoy viendo por ahí gente de Paraguay, de Uruguay, eh, y cuando uno habla con los colegas se sorprende que no tienen muchas veces acceso a los medicamentos de última tecnología y que cuando la tienen no están cubiertos por sus sistemas de salud. Aquí tenemos la fortuna de que las mesalacinas ya todas están cubiertas, que la calprotectina toda está cubierta, que los biológicos todos, a excepción del bedo Bedo, y de el Bedo y bedo no más. y de tofa, pero que No, Tofa también justificamos es post. el Tofa es también es post. también. Entonces, mientras tengamos eso, aprovechémoslo, ¿no? No sabemos qué puede pasar con el sistema de salud, pero mientras lo tengamos, pues aprovechémoslo, ¿no? Algo va a pasar y va a pasar definitivamente al año entrante. Bueno, ¿qué efectos
pueden traer los biológicos usados a largo plazo también, ya que estamos hablando de la mesalazina, pues algo muy concreto, en general, los biológicos de manera genérica, ¿qué efectos nocivos pueden tener? Los biológicos de manera genérica pueden, como su mecanismo de acción es bloquear la respuesta inmunitaria, la respuesta de defensas, puede poner el cuerpo, la economía del organismo en mayor vulnerabilidad frente a infecciones, ¿cierto? Entonces, por ese motivo es que siempre antes de iniciar un biológico, los infectólogos y nosotros los gastros pedimos un panel de pruebas para descartar que esa persona no tenga infecciones latentes, la tuberculosis, por ejemplo. Entonces pedimos pruebas para ver que no tenga tuberculosis. Por eso ponemos las vacunas del neumococo, de la hepatitis, del herpes, ¿cierto? Entonces, ese puede ser el efecto secundario más incómodo, que es favorecer la aparición de esas infecciones, pero la mayoría controladas y se pueden prevenir con vacunas. No aumenta el riesgo, el uso crónico de biológicos, por ejemplo, de infecciones en los procedimientos de cirugía. Hace unos años se creía que, bueno, que la señora la van a operar de la histerectomía, entonces le suspendían el biológico porque es que eso aumentaba el riesgo. No, eso ya se sabe, que le iban a reemplazar la cadera, que le iban a arreglar la rodilla, entonces quítenle el biológico y entonces le iba muy bien de la rodilla, pero le daba la crisis de la colitis en el posoperatorio. Entonces ya se sabe que esos riesgos de infecciones posoperatorias no están aumentados por los biológicos. Sí hay descritos algunos tumores específicos que se pueden aumentar con el consumo crónico de biológicos, algunos tumores a nivel de la piel, básicamente, algunos tumores a nivel del sistema linfático, de la sangre, pero básicamente no es que aumente muchísimo más que el riesgo de la población general y para eso pues se hacen los controles específicos. O sea, un paciente que está con biológicos no es póngase el biológico y venga dentro de 6 años a ver qué tumor le salió. No, eso lo estamos controlando continuamente. Entonces, sí tienen riesgos y vuelvo a lo mismo, no hay una droga que sea inocua, los biológicos no son drogas inocuas, pero tampoco tienen un riesgo que sea peor el riesgo que el beneficio que le están dando al paciente, ¿no? Eso es real. Y en ese mismo orden de ideas te pregunto, Fabián, que es una pregunta también acá, es si la persona ya padeció cáncer, no especifica cuál clase de cáncer, que sería muy importante eso. ¿Se pueden utilizar los biológicos, sí o no? Pero pues eso es también una pregunta muy genérica. Sí, es una pregunta muy genérica y la respuesta es sí, sí se pueden usar biológicos, afortunadamente. Hay algunos de ellos que tienen unos perfiles específicos y que se recomiendan en pacientes que hayan tenido cáncer o que hayan tenido antecedentes familiares de cánceres. Entonces, sí se pueden usar afortunadamente. Y eso es muy bueno porque es que nuestra población con el proceso de envejecimiento cada vez está teniendo más cánceres y está teniendo más colitis y más Crohn. Entonces, eso lo hemos aprendido con los años, que sí se pueden usar en pacientes con antecedentes de cáncer. Y también te pregunto si los biológicos, dependiendo del tipo de enfermedad inflamatoria, si es Crohn, si es una colitis ulcerativa, cambia la dosificación puntualmente en parte de biológicos. Es la pregunta. Hay unos ajustes, sí señor, que se hacen cuando el paciente tiene Crohn y colitis, tanto de los medicamentos de inducción, de las dosificaciones de inducción para Crohn y para colitis, pero en general, a menos que uno esté haciendo una intensificación, las dosis son similares. En algunos medicamentos biológicos las dosis se ajustan por peso, ¿cierto? Si la persona tiene cierto peso, se pone cierta cantidad, pero en general las dosis son muy similares para las dos enfermedades. Bueno, yo creo que, ¿qué tan estrictos son los tiempos? Hay una pregunta acá en la cual está en fase de inducción. Estuvo hospitalizada, se le puso su primera dosis de infliximab puntualmente, a los 15 días se le puso la segunda y ahora tiene la tercera dosis para el 28 de diciembre. Ella como que parece que tiene algún paseo porque está preguntando puntualmente si el 28 de diciembre tiene la tercera dosis, qué tan estricta debe ser esa aplicación. Hace uno caras como las que hace la doctora Juliana Suárez, la gastroenteróloga famosa de TikTok, de Instagram y de todo.
Pues es que el problema es que uno no puede, si yo tuviera una bola de cristal para saber que a usted en la mitad del paseo le va a dar una crisis y va a poner a correr a toda su familia estando en un crucero por la mitad del Caribe o en un vuelo transatlántico, ¿sí me entiende? Si uno empieza un proceso médico de una inducción de un medicamento, yo pienso que es mejor terminar el tratamiento, Y porque es que sobre todo que esta inducción es por algo, tuvo una crisis, estuvo aguda. hospitalizada. Exacto. Entonces yo creo que con eso no podemos jugar. Yo prefiero, No. con todo pesar, no sé si es la realidad de ella, pero pienso que todo es secundario frente a la salud, y recuperar la salud es lo más importante en este momento. Y el mejor regalo, Sí, el mejor aguinaldo que se puede dar ella y su familia es entrar en remisión y estar aliviada ella. Entonces y, yo creo que es importante que ella cumpla sí. con esa cita. Y sobre todo que es que si el paseo va a ser saliendo de las fronteras de Colombia o saliendo de las fronteras de Medellín o de Bogotá o de una ciudad grande, donde no sepan qué es el infliximab, donde no el gastroenterólogo más cerca quede muy lejos y esté el 28 de diciembre en la finca comiendo lechón y no tengan idea. Entonces, no, ya se hizo mucho esfuerzo, estuvo hospitalizado. El riesgo me parece que no es frente al Es beneficio. demasiado. Y finalmente, para rematar, porque a las 9 en 6 minutos debemos terminar, para no ser muy pesado eso, porque el doctor realmente está vacunado ahí doblemente, está maltratado y está incómodo, y ha sido una persona muy querida con nosotros y nos ha ilustrado de manera espectacular todo este tema. Quisiera saber si las recaídas secundarias a colitis, pero usaban mesalazina, ¿tiene algún efecto el que sea un mesalazina genérico? No pongo la marca, ahí está escrita, pero es genérico frente a una mesalazina comercial. ¿Qué tanta farmacodinámica tiene y diferencia en cuanto a biodisponibilidad ese par de moléculas? Lo que pasa es que a uno, INVIMA técnicamente le debería garantizar que la biodisponibilidad del medicamento genérico o de una marca diferente al medicamento innovador debe ser la misma, ¿cierto? Con las tabletas y con los gránulos muchas veces sucede que uno ve que las tabletas le salen enteras al paciente, ¿cierto? Que uno las ve o hace la colonoscopia y encuentra la cápsula ahí entera. Entonces sería imposible entrar a medir, tocaría medir niveles de fármaco circulante para determinar y entonces ponerle con un medicamento de marca y con el medicamento innovador y con el medicamento genérico. Entonces, muchas veces uno lo que hace es cambiar al medicamento de presentación galénica diferente, o sea, a gránulos, ¿cierto? Que uno está seguro que están entregando la concentración que dice ahí y muchas veces con eso el paciente mejora, ¿cierto? Sin cambiar la dosis, sin cambiar la presentación, pasar de tabletas a gránulos. Pero pues hasta el año pasado eso era complejo porque teníamos que hacer mi precio y un poco de cosas, pero ahora realmente si el paciente muestra que las tabletas le salen enteras o que tiene ninguna intolerancia, yo pienso que se puede hacer el cambio a gránulos y ver la respuesta. Ahora, si evidentemente ya sean gránulos o tabletas, la respuesta no es buena, pues ahí sí, ni poniéndole mesalazina hecha en Suiza o hecha en Itagüí, pues va a haber cambios. Ya el problema es del medicamento y no de la forma farmacéutica. Quiero aclarar que no es un paseo el del 28, de la infusión a la tercera dosis el 28 de diciembre, sino que realmente el centro de infusión solamente le dio la cita para el 28 de diciembre y le debería ser el 12 de diciembre. Pido disculpas porque asumimos que era paseo y realmente es un problema de origen administrativo, y yo creo que ahí sí no No hay hay más ningún que hacer, problema. o sea, no hay más que Sí, hacer. sí. Entre el 12 de diciembre y el 28 de diciembre realmente, además ya hay dosis de infliximab en el cuerpo, entonces yo creo que realmente cumpla con la cita, y de alguna manera asumimos que era un paseo y no, qué pena. Bueno, yo creo, doctor Fabián, que ha sido muy ilustrativa realmente. Hace una noche como de 30 de noviembre, víspera de Alborada, aquí en Medellín ya empezaron a tirar voladores, increíblemente seguimos tirando pólvora y quemándonos y espantando la pobre la fauna y los perritos y las mascotas, pero no prendemos porque lastimosamente es un país que no hemos podido elaborar esas cosas. Entonces, de todas maneras, me siento supremamente complacido con este evento. Creo que es un colofón de oro para Funeico este año.
Creo que fue una conferencia bastante ilustrativa, nos aclaró todas las dudas, creo que repasamos casi que todas las preguntas que hicieron, las englobamos unas con otras, pero finalmente creo que se cumplió el objetivo educativo de FUNEICO, que realmente ustedes como son nuestros pacientes y son nuestra razón de ser. Estamos muy agradecidos y que Dios nos acompañe en todo este proceso. Amén, así sea. Una Hasta feliz noche. luego.